De la ruina al éxito, la historia que te cambiará la vida. Hoy los invito a emprender un viaje trascendental, un relato que nos mostrará cómo, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la luz que nos guíe hacia la realización de nuestros sueños. Te presentaré la historia de una persona que tocó fondo, que vivió en carne propia la ruina, no solo económica, sino emocional, y que, aún así, descubrió la fuerza interior que lo impulsó a sobreponerse y alcanzar el éxito. Esta historia no es solo un cuento inspirador, también es un espejo para cualquiera que sienta que ha perdido el rumbo. Verás reflejadas luchas, miedos, errores y, sobre todo, la esperanza que todos podemos cultivar. Esperanza de que hay un nuevo amanecer si mantenemos la fe y damos los pasos necesarios. Así que, acomódate, respira profundo y regálate el tiempo de escuchar atentamente. Puede que, en algún punto de este relato, algo despierte dentro de ti, algo que te recuerde que la ruina y el fracaso no tienen por qué ser permanentes. Comencemos. Capítulo 1. El comienzo de la caída. Imagina un pequeño pueblo enclavado entre montañas. Allí vivía Álvaro, un joven con una sonrisa permanente y un corazón lleno de sueños. Su familia no era adinerada, pero nunca pasó hambre ni le faltó afecto. Su padre tenía un modesto taller de carpintería y su madre se ocupaba de cuidar el hogar y de atender a los 4 hermanos menores. Álvaro, siendo el mayor, siempre sintió una gran responsabilidad sobre sus hombros. De niño, solía pararse en la cima de una colina cercana para contemplar el horizonte. Se preguntaba qué habría más allá de aquellas montañas. Soñaba con convertirse algún día en un hombre de éxito, con viajar por el mundo y ofrecer a su familia un futuro mejor. Tenía la firme convicción de que el trabajo duro sería su llave a una vida próspera. La vida en el pueblo era sencilla. Apenas había 2 escuelas, un puñado de comercios y una plaza donde se reunían los vecinos los domingos. Todos se conocían, para bien o para mal. Así que cuando Álvaro anunció que se mudaría a la ciudad más cercana para trabajar y estudiar, la gente lo despidió con aplausos y buenos deseos. Él partió con el corazón lleno de ilusiones, sin saber que el camino al éxito a menudo comienza con tropiezos que ponen a prueba tu coraje. La gran ciudad y el primer trabajo. Al llegar a la capital, todo lo deslumbró, las luces, el ruido, la multitud. Le costó adaptarse a esa nueva realidad, tan distinta del silencio y la calidez de su pueblito. Consiguió un empleo humilde en una cafetería y se inscribió en una universidad pública para cursar la carrera de administración. Quería ascender rápido, demostrar que era capaz de forjarse un futuro mejor. Durante los primeros meses, su entusiasmo fue imparable. Trabajaba largas horas sirviendo cafés y, por las noches, estudiaba hasta el amanecer. Apenas dormía, pero lo motivaba la visión de un futuro brillante. Sin embargo, ese ímpetu inicial no tardó en encontrar obstáculos. Entre las cuentas del piso que compartía con otros compañeros, la matrícula de la universidad y el envío de dinero para su familia, sus finanzas se volvieron inestables. El cansancio físico y mental empezó a pasarle factura. Comenzó a fallar en algunos exámenes por falta de tiempo para estudiar. Perdió un par de turnos en la cafetería porque se dormía en clase y ya no alcanzaba a llegar puntual al trabajo. Sus ahorros se evaporaban. La ciudad, que al principio era una promesa de oportunidades, se transformaba lentamente en una amenaza constante. El error que inicia la ruina. Desesperado por la presión financiera, tomó la decisión precipitada de pedir un préstamo a un prestamista informal. Le prometieron rapidez y cuotas bajas al inicio, pero Álvaro no leyó la letra pequeña. Con la desesperación, firmó un contrato que incluía intereses escandalosos que se acumularían cada mes. Pensó que en cuanto terminara la carrera y consiguiera un mejor trabajo, saldría de esa deuda sin problemas. Lo que no imaginó es que las cosas a veces se tuercen de tal manera que una bola de nieve se convierte en avalancha. Con cada cuota impaga, la deuda crecía. Y con cada carta de embargo o amenaza de cobro, su ansiedad lo carcomía. Las discusiones con sus compañeros de piso se volvieron cotidianas porque no podía cubrir su parte del alquiler. Álvaro se convirtió en una sombra de sí mismo, la sonrisa desapareció y la confianza que traía del pueblo quedó enterrada bajo el peso de las deudas y los fracasos académicos. Hasta que, finalmente, sucedió lo peor, perdió el trabajo. Y, con ello, la única fuente estable de ingresos que le quedaba. A la par, la universidad le negó la continuidad en las clases prácticas por no haber abonado la última matrícula.
Sus sueños, esos que tan vívidamente había contemplado en su niñez, se veían pisoteados por la realidad. La sombra del miedo. El miedo se instaló como un huésped eterno en su mente, miedo a no poder pagar, miedo al desalojo, miedo a defraudar a su familia. Miedo a que lo consideraran un fracasado. Cada vez que llamaba a casa, mentía diciendo que todo iba bien, inventando excusas para no contar la verdad. No quería preocupar a sus padres ni a sus hermanos más pequeños. Y así, en el lapso de un año, Álvaro pasó de ser un joven con aspiraciones a vivir al filo de la ruina emocional y económica. Sentía que no había salida, que todo esfuerzo era en vano. ¿Cómo recuperaría la fe en sí mismo? ¿De qué manera saldría de ese pozo en el que se hundía un poco más cada día? Capítulo 2. Tocando fondo. El fondo a veces llega de modo silencioso, sin un gran estruendo que lo anuncie. Para Álvaro, fue un amanecer frío en el que despertó sin un lugar seguro donde vivir. Sus compañeros de piso ya no podían aguantar sus atrasos en los pagos, y él entendía que no tenía derecho a exigir nada. Con la deuda acumulada y sin trabajo, su única salida fue el desalojo. Pasó la noche anterior preparando una mochila con las pocas prendas que le quedaban, mientras un nudo en la garganta lo acompañaba. Esa mañana, se encontró en la calle, con la helada bruma de la ciudad envolviéndolo. Caminó sin rumbo por horas, demasiado orgulloso para pedir asilo a un conocido, demasiado avergonzado para regresar a casa de sus padres. Llevaba unas cuantas monedas en el bolsillo y un teléfono casi sin batería. Se sentía como un fantasma transitando por aceras abarrotadas de gente. A su alrededor, la vida parecía seguir con normalidad, él, en cambio, se sentía vacío. La cruenta realidad de la calle. Durante varias semanas, Álvaro se vio obligado a dormir en albergues o en rincones de la ciudad donde la policía no lo molestara. Probó suerte buscando empleo en restaurantes, tiendas, cualquier lugar que le diera la oportunidad de reponerse. Pero no tenía una dirección estable que ofrecer, ni siquiera un currículum actualizado, y las deudas con intereses altísimos ya manchaban su historial. Su ánimo descendió a niveles que jamás creyó posibles. Las ojeras se hicieron permanentes. Algunas noches, el único sustento provenía de la caridad de organizaciones que repartían comidas calientes a la gente sin techo. Para una persona que siempre había soñado en grande, aquello era un golpe devastador. Empezó a pensar que tal vez Dios, la vida o el destino lo habían condenado a la miseria. Se sorprendía a sí mismo deseando no despertar al día siguiente. Se consumía el orgullo, el amor propio, la esperanza. Y con cada día que pasaba, la distancia hacia su familia y sus antiguos sueños parecía acrecentarse, como si estuviera en una barca a la deriva que se aleja de la orilla cada vez más. El papel de la culpa y la vergüenza. La culpa le susurraba al oído: ¿cómo llegaste a esto? Tu padre y tu madre confiaron en ti. Te sacrificaste para estudiar y mira dónde estás. El autorreproche era constante y se acrecentaba cuando recordaba las palabras de aliento de su familia. Ávido de afecto y comprensión, pero temeroso de la condena social, se fue aislando de todo contacto. A veces, intentaba buscar refugio en la biblioteca pública, uno de los pocos sitios donde nadie le preguntaba por su estado. Allí, encontraba un rincón silencioso y pretendía leer, aunque la mente se le iba a 1000 lugares a la vez, planes fallidos, dudas, el qué dirán. Sin embargo, en medio de ese torbellino, la biblioteca también se transformó en un pequeño santuario, un lugar donde podía sentarse un rato, entrar en calor y observar con nostalgia a los estudiantes que venían a leer o hacer tareas, recordándole la vida que una vez tuvo. Conociendo a la generosidad encarnada. En medio de la desesperanza, surgió un encuentro que cambiaría el curso de su historia. Una tarde, mientras se resguardaba de la lluvia bajo el alero de un viejo edificio, Álvaro conoció a Lucía, una voluntaria de una fundación que asistía a personas en situación de calle. Lucía notó la tristeza en su mirada y se acercó a ofrecerle un café caliente. Esa simple muestra de empatía encendió una chispa de consuelo en el corazón de Álvaro. Lucía no lo juzgó. No le preguntó cómo había terminado allí ni le lanzó miradas de lástima. Simplemente lo escuchó. Con la voz entrecortada, Álvaro se atrevió a contarle parte de su odisea, cómo había quedado atrapado en una espiral de deudas y decisiones erróneas. Lucía le habló con serenidad, le dijo que muchas personas pasan por periodos oscuros, pero que con ayuda, perseverancia y un plan adecuado, era posible cambiar. Fue la primera vez en mucho tiempo que Álvaro sintió un rayo de esperanza.
Esa noche, Lucía lo llevó a un refugio administrado por su organización, donde pudo dormir bajo un techo, tomar un baño y alimentarse con dignidad. No era un hotel de lujo, pero para él fue como un oasis en el desierto. Decisión de aferrarse a un cambio. A partir de ese día, Álvaro tuvo que tomar una decisión interna, seguir hundido en la autocompasión o luchar para resurgir. Había tocado fondo, lo sabía. Y tocado fondo ya no solo en lo económico, su espíritu estaba por los suelos. Necesitaba, por primera vez, admitir ante sí mismo que requería ayuda, que no podía solo. Esa humildad, aunque dolorosa, fue el primer acto de liberación. Con timidez, aceptó los servicios de asesoría que ofrecía la Fundación de Lucía, talleres de reinserción laboral, orientación legal básica para enfrentar deudas, y apoyo psicológico para quienes, como él, habían perdido la fe. No fue un proceso sencillo, las colas eran largas, los recursos limitados, y competir con tantas otras personas en circunstancias parecidas resultaba desalentador. Pero por lo menos, tenía un punto de partida para intentar salir a flote. La carta a la familia. Una de las mayores barreras era contar la verdad a su familia. Siempre se había presentado como el hijo ejemplar, el que salvaría a todos de la pobreza. Tenía miedo de decepcionarlos. Pero entendió que su silencio solo prolongaba la mentira y la vergüenza. Así que, en una de las noches más emotivas de su vida, tomó papel y lápiz y escribió una carta a sus padres. Con manos temblorosas, relató su situación. Confesó sus errores, las deudas, la calle, la pérdida de la universidad. Les pidió perdón por haberles ocultado todo y expresó cuánto los amaba y extrañaba. Dejó claro que no pedía dinero, porque, en el fondo, sabía que tampoco ellos tenían, sino que necesitaba su apoyo moral, sus oraciones y su comprensión. Rompió a llorar mientras terminaba de escribir. Era como si al vaciar su historia en esa carta, se liberara de cadenas invisibles. Tomó la decisión de enviarla a vuelta de correo, sin saber si su familia lo entendería o cuánto tardaría en recibir respuesta. Pero de alguna manera, solo el acto de escribir ya lo reconfortaba. Álvaro había tocado fondo y sabía que, si seguía vivo, era porque la vida aún guardaba una oportunidad para él. Lo que necesitaba ahora era reunir la fortaleza para aferrarse a cualquier mano que quisiera ayudarlo a levantarse. Capítulo 3. Semillas de esperanza. A veces, la semilla de la esperanza se planta en el corazón cuando alguien cree en ti más de lo que tú mismo crees en ti. Para Álvaro, esa persona fue Lucía, y junto con ella, un pequeño equipo de voluntarios y profesionales que dedicaban horas de servicio a quienes luchaban por salir de la calle. El refugio y la disciplina. El refugio donde se encontraba era un lugar sencillo, con habitaciones compartidas, reglas estrictas y un programa de rehabilitación que incluía cumplir horarios, mantener la limpieza y asistir a charlas de orientación. No era el sitio más confortable, pero resultaba muchísimo mejor que pasar las noches bajo la intemperie. Álvaro agradecía cada pequeña cosa, una cama, una manta, la posibilidad de bañarse con agua caliente. Para permanecer en el refugio, debía comprometerse a seguir un plan de inserción laboral y a demostrar buena conducta. Fue entonces cuando empezó a despertar su resiliencia. Se dijo a sí mismo, no importa cuánto tarde, no importa cuántas humillaciones ya haya pasado, saldré de esta. Comenzó a asistir a cuanto taller ofrecían, redacción de currículum, asesoría de entrevistas de trabajo, manejo de deudas. Quizá ninguno de esos cursos le ofrecía una varita mágica para resolver su vida, pero sí le daban las herramientas que jamás había usado antes. La respuesta de la familia. Pasaron un par de semanas antes de que la respuesta de su familia llegara. Ese día, Lucía lo llamó aparte con una carta en la mano. Álvaro la tomó con nerviosismo, con el corazón casi detenido. Al abrirla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Su madre, con su letra temblorosa, le escribía que lo amaban, que lo perdonaban y que, pasara lo que pasara, seguía siendo su hijo. Su padre, más parco en palabras, agregó una breve nota: cuando te sientas con fuerzas, ven a casa. Acá te esperamos. Ese gesto de amor incondicional lo conmovió profundamente. Sentía un peso menos en el pecho al saber que no había perdido a su familia. Sin embargo, también se resistía a volver con las manos vacías, a sentir que regresaba derrotado. Prefería quedarse y luchar por reponerse. La pequeña ilusión de un nuevo empleo. A través de un contacto del refugio, Álvaro supo de un puesto de medio tiempo en un almacén.
No exigía grandes requisitos, aunque el pago era mínimo. Aún así, significaba un rayo de luz, un ingreso estable que le permitiría empezar a afrontar las deudas y quizás ahorrar algo para salir pronto del refugio. Preparó su currículum con esmero, se vistió con la ropa más decente que tenía y acudió a la entrevista. Los nervios lo invadían, recordándole sus fracasos pasados. Pero un consejo de Lucía le retumbaba en la mente: no te definas por lo que hiciste mal, sino por lo que estás dispuesto a mejorar. Repitió esa frase mentalmente mientras esperaba a ser atendido por el encargado. Cuando llegó su turno, habló con honestidad, contando su experiencia laboral previa en la cafetería. Omitió los detalles de su situación actual, pero no mintió sobre sus ganas de salir adelante y aprender. Días después, recibió la llamada: puedes empezar el lunes. Álvaro sintió una euforia contenida, un atisbo de victoria que lo impulsaba. No era el trabajo de sus sueños, pero representaba el primer escalón para escalar desde aquel abismo en el que se encontraba. Aprender a manejar la culpa y la paciencia. A medida que recuperaba un poco de estabilidad, Álvaro comenzó a asistir a sesiones de terapia grupal en el refugio. Allí compartió sus experiencias con otras personas que habían sufrido quiebras financieras, familias desestructuradas o adicciones. Aprendió a manejar la culpa, a distinguir entre la responsabilidad de sus actos y el exceso de carga que se imponía a sí mismo. Uno de los ejercicios más difíciles fue el de la autoaceptación, mirarse al espejo y decir en voz alta cosas positivas de sí mismo. Al principio, le pareció ridículo. ¿Cómo iba a halagar a alguien que se había equivocado tanto? Sin embargo, con el paso de las semanas, ese simple ejercicio de hablarse con benevolencia surtió efecto. Empezó a darse cuenta de que condenarse día tras día no contribuía a su progreso. También aprendió el valor de la paciencia. Sus deudas no iban a desaparecer de la noche a la mañana. Le llevaría meses, quizás años, reducirlas. Pero cada pequeña cuota que lograse pagar sería una victoria. La paciencia, combinada con la perseverancia, comenzaba a ser su nueva guía. Reconexión con el sentido de vida. Entre tanto ajetreo, Álvaro no había vuelto a pensar en sus sueños originales. ¿Dónde había quedado ese deseo de cursar la universidad, de emprender, de ver el mundo más allá de sus montañas? Parecía un recuerdo borroso de otra vida. Pero la vida, a veces, nos lanza señales para recordarnos quiénes somos en esencia. Un día, mientras ayudaba a organizar libros donados en el refugio, encontró un texto de desarrollo personal que hablaba de la importancia de la visión. Le pareció curioso y empezó a hojearlo. Cada página le recordaba la ambición de su adolescencia, esa llama interior que se encendía al pensar en la libertad financiera, en la posibilidad de proveer a su familia, en convertirse en una persona referente para los demás. Sintió un sacudón: su destino no era quedarse en ese pequeño trabajo de almacén para siempre. Aquello era solo una estación de paso. Sus limitaciones actuales no podían sepultar sus anhelos de grandeza. Decidió, entonces, ponerse como meta retomar en algún momento sus estudios. Primero debía estabilizarse un poco más, pero ya no dejaría morir esa ilusión. Álvaro empezó a anotar en un cuaderno las ideas que se le ocurrían para emprender, posibles carreras que podría cursar a futuro y frases motivacionales que le daban fuerzas. Cada día, antes de dormir, revisaba esas anotaciones, imaginando un porvenir mejor. La semilla de la esperanza, aunque frágil, había empezado a germinar. Capítulo 4. Primeros pasos hacia la reconstrucción. Conforme pasaban los meses, Álvaro fue tejiendo, poco a poco, un nuevo estilo de vida. Se levantaba temprano para trabajar en el almacén, cumplía rigurosamente con sus horarios en el refugio y asistía a los talleres de la fundación. Por las noches, antes de caer rendido, realizaba lecturas de motivación, y a veces, escribía en un diario breves reflexiones del día. El poder de las pequeñas victorias. Una de las lecciones más valiosas que aprendió en esa etapa fue la de celebrar las pequeñas victorias. Cada vez que recibía su modesto sueldo, apartaba una parte para pagar las cuotas de la deuda. Aunque el monto era reducido, el hecho de cumplir con esa responsabilidad mes a mes era un motivo de orgullo. Sentía que recuperaba algo de honor ante sí mismo. Otra pequeña victoria era su progreso en el refugio. Había ganado la confianza de los coordinadores y, a veces, le asignaban responsabilidades adicionales, como ayudar en la cocina o en la recepción de donaciones. Esto lo hacía sentir útil, valioso.
Empezaba a creer que no estaba condenado al fracaso. La disciplina como eje central. Disciplina se convirtió en su nueva palabra favorita. Aprendió que la disciplina no es un rasgo de personalidad inquebrantable, sino más bien un músculo que se fortalece con la práctica diaria. Si un día no tenía ganas de levantarse, recordaba la razón por la que empezó: salir de la ruina, transformarse en alguien capaz de lograr sus sueños. Y ese simple recordatorio le daba la fuerza para no rendirse. Hizo un calendario en papel, pegado junto a su litera en el refugio, donde anotaba sus actividades y metas semanales. Cada día que cumplía con sus tareas, ponía una marca de verificación. Ver tantas marcas seguidas se convertía en un aliciente para no romper la cadena de esfuerzo. El reencuentro familiar. A pesar de que la vergüenza seguía presente, decidió llamar por teléfono a su familia para contarles que estaba mejorando. Fue una conversación emotiva, llena de lágrimas a ambos lados. Su madre quiso ir a recogerlo de inmediato, mas él insistió en que prefería terminar su proceso. Les prometió que volvería de visita pronto, tan pronto como tuviera algo de dinero ahorrado para costear el viaje y sin descuidar sus cuotas de deuda. Sus padres respetaron su decisión, y esa muestra de confianza le dio todavía más ánimos. Sentía que estaba construyendo un cimiento firme para su nueva vida, y no deseaba interrumpirlo prematuramente. Eso sí, agradeció infinitamente saber que, en el hogar, las puertas seguían abiertas para él. Nuevas amistades y redes de apoyo. En el camino, no estaba solo. En el refugio conoció a Carlos, un exmilitar que había caído en depresión al salir de las Fuerzas Armadas y terminaba de trabajar de vigilante nocturno. También forjó amistad con Mónica, una madre soltera que escapó de una relación abusiva y ahora luchaba por mantener a su hija. Entre ellos, nació una fraternidad basada en la solidaridad y en la comprensión mutua de sus dificultades. Se motivaban entre sí para ir a las sesiones de terapia, buscar empleos, redactar currículums, o incluso para compartir un café barato cuando querían distraerse de las tensiones diarias. Eran la prueba viviente de que un mismo espacio de dolor puede convertirse en un nido de esperanza, si las personas se apoyan unas a otras. El mentor inesperado. En ese entorno, Álvaro también encontró a un mentor inesperado, Sergio, un contador jubilado que ofrecía asesorías gratuitas sobre finanzas personales. Sergio había pasado por quiebras y juicios en su juventud y entendía perfectamente el laberinto de las deudas. A pesar de sus años, o quizás por ellos, tenía un espíritu jovial y un gran talento para explicar conceptos complicados con palabras sencillas. Sergio enseñó a Álvaro a estructurar un plan de pagos, priorizar la deuda con mayor interés, negociar con los acreedores, ahorrar un porcentaje mínimo para emergencias y llevar un registro estricto de cada gasto. Álvaro se dio cuenta de que nunca antes había manejado sus finanzas con rigor. Había sido un soñador impulsivo que creía que el dinero llegaría sin mayor estrategia. Ahora aprendía que, para construir un futuro estable, debía dominar la administración de su propio dinero, por escaso que fuera en ese momento. Sergio, con mucha paciencia, le entregó herramientas que marcarían la diferencia entre la supervivencia y el crecimiento a largo plazo. El principio de un cambio de mentalidad. Uno de los temas recurrentes en las charlas con Sergio y Lucía era el cambio de mentalidad. Álvaro solía decirse: soy un fracasado que tuvo que caer hasta el fondo para darse cuenta de su error. Ante ello, Sergio lo corregía: piensa mejor, soy un hombre que está aprendiendo de sus errores para levantarse con más fuerza. Al principio, Álvaro pensaba que esas afirmaciones eran pura palabrería de autoayuda. Pero, con el tiempo, notó cómo cada pensamiento influía en sus emociones y, a su vez, en sus acciones. Cuando se veía a sí mismo como un fracasado, se sentía desganado y dudaba de su capacidad de salir adelante. En cambio, cuando se repetía que estaba en proceso de crecimiento, notaba un aumento de energía y determinación. Así fue como, poco a poco, comenzó a modificar esa voz interna que lo menospreciaba. Descubrió que la superación personal no pasa solamente por resolver problemas externos, sino también por domar los propios fantasmas internos. Y, aunque el camino fuera largo, cada día se tornaba un poco más liviano, un poco más prometedor. Capítulo 5. Reemprendiendo el vuelo. Un año después de haber llegado al refugio, la vida de Álvaro era otra, al menos comparada con la pesadilla que había vivido al inicio. Aún debía dinero, aún estaba lejos de graduarse en la universidad y seguía en el mismo trabajo de medio tiempo. Pero su actitud y su rutina habían cambiado radicalmente.
El paso hacia un cuarto propio. Gracias al asesoramiento financiero y a su disciplina, Álvaro pudo ahorrar lo suficiente para abandonar el refugio y alquilar un cuartito modesto en una pensión económica. Era pequeño y no tenía lujos, pero tener un espacio para sí mismo representaba un gran logro. Esa independencia lo motivó a redoblar esfuerzos. Ya no tenía que seguir el reglamento estricto del refugio, pero había aprendido a imponerse su propia disciplina, despertarse a las 5 de la madrugada, meditar o leer unos minutos, prepararse para ir al trabajo, llevar un registro de sus gastos diarios y, por la noche, revisar su plan de pagos y metas de la semana. El fin de semana, colaboraba como voluntario en la fundación, ayudando a personas que enfrentaban circunstancias parecidas a las que él había vivido. Quería retribuir parte de lo que había recibido. Retomando la educación. Pero un deseo ardiente no lo dejaba dormir, retomar la universidad. Sus viejos sueños de administrador y emprendedor seguían encendidos. Sabía que no podría matricularse de inmediato a tiempo completo, pues necesitaba seguir generando ingresos. Sin embargo, investigó opciones de cursos nocturnos y programas de formación a distancia. Tras comparar varias alternativas, eligió una carrera técnica en administración de negocios que podía cursar online, y con un horario flexible. El costo no era bajo, pero podía manejarlo con los ahorros y el trabajo. Se inscribió con determinación y le comunicó la noticia a su familia, que se alegró profundamente. Para Álvaro, esto era un símbolo de que su futuro ya no estaba estancado, sino que se movía hacia adelante, aunque fuese a un paso prudente. El reto del cansancio y la motivación. Con dos actividades principales, trabajo y estudios, más la gestión de sus finanzas personales, el cansancio fue otro enemigo a batir. Hubo semanas en las que dormía apenas 4 o 5 horas. El desánimo, a veces, reaparecía. Pero cada vez que esto sucedía, recordaba lo que era vivir en la calle, sumido en la desesperación. Usaba esa memoria como un empujón para no claudicar. Además, comprendió la importancia de mantener cierto equilibrio, no quería enfermarse de agotamiento ni descuidar por completo su vida social. Por ello, se obligaba a tener al menos un día de descanso al mes para recargarse, visitar a la Fundación y a Lucía, o sencillamente pasear por la ciudad sin presiones. Aunque ese día libre fuera breve, lo valoraba inmensamente. La llamada inesperada. Una tarde, mientras estaba en su cuarto, recibió una llamada de un número desconocido. Al atender, escuchó la voz de un viejo compañero de la universidad que había conocido en sus primeros semestres, antes de caer en la crisis. Este compañero, llamado Franco, le comentó que estaba involucrado en un proyecto de emprendimiento digital y que buscaba a alguien con nociones de administración para apoyar en la creación de un plan de negocios. Franco se había enterado, a través de un conocido en común, de que Álvaro estaba resurgiendo y había retomado estudios en administración. Aunque no sabía con detalle la historia de su ruina, valoraba el tesón que demostraba. Quería saber si estaría interesado en colaborar en el proyecto, inicialmente de manera informal, a cambio de una pequeña remuneración. Álvaro sintió que el corazón se le salía del pecho. Era la primera oportunidad profesional que se le presentaba en mucho tiempo. No dudó en decir que sí, aunque en su interior sintiera miedo de no estar a la altura. El desafío de la autoconfianza. El primer encuentro con Franco y el resto del equipo se llevó a cabo en una cafetería que le traía recuerdos de su antiguo empleo. Ellos discutían sobre la idea de desarrollar una plataforma en línea para conectar artesanos con compradores de todo el país. Necesitaban a alguien que diseñara una estructura de costos, proyecciones de ganancias y un plan de marketing básico. Álvaro se sentía oxidado al principio, pero los conocimientos que estaba adquiriendo en su nueva carrera fueron de gran utilidad. Pasó noches enteras revisando manuales, viendo tutoriales en internet y puliendo un borrador del plan de negocios que presentaría ante el equipo. Tuvo momentos de inseguridad, temiendo que lo consideraran poco preparado. Pero recordó las palabras de Sergio: no te definas por tus errores pasados, sino por lo que hoy eres capaz de aprender. Con esa frase como mantra, acudió a cada reunión seguro de que podía aportar algo valioso. Para su sorpresa, el equipo recibió con entusiasmo sus propuestas. La primera paga simbólica. Al cabo de unas semanas, Franco le entregó una pequeña compensación económica por su trabajo. No era una cifra alta, pero fue un momento épico. Por primera vez desde que tocó fondo, Álvaro ganaba dinero usando sus habilidades intelectuales y no únicamente su fuerza laboral.
Aquello reforzó su autoestima y lo animó a profesionalizarse aún más. Siguió adelante, combinando el trabajo en el almacén, sus estudios nocturnos y la colaboración con el proyecto de emprendimiento digital. A veces creía que no tendría tiempo para nada, pero era feliz, pues cada uno de esos esfuerzos representaba un ladrillo más en la construcción de su nueva vida. Reflexión sobre el progreso. Cada noche, antes de dormir, tomaba su diario y escribía sobre los obstáculos superados y las lecciones aprendidas. Había días difíciles, en los que una factura imprevista desequilibraba su presupuesto o en los que la presión de los trabajos de clase le abrumaba. Sin embargo, la diferencia era que ahora veía esos contratiempos como parte natural del camino y no como señales de fracaso irremediable. Poco a poco, se daba cuenta de que la palabra ruina había dejado de definirlo. Ya no era el Álvaro que dormía en la calle, perseguido por acreedores y sin rumbo. Había transformado su crisis en un motor de cambio, y aunque aún no pudiera darse grandes lujos, estaba sembrando las semillas de un futuro prometedor. Capítulo 6. La ascensión personal y los retos de la persistencia. Para muchos, la historia de Álvaro podría considerarse un triunfo con solo ver su cambio de la calle a una vida ordenada, con estudios y un pequeño proyecto en marcha. Sin embargo, la verdadera ascensión personal no ocurre de un día para otro. Requiere persistencia y valentía para enfrentar pruebas que, a veces, te llevan a cuestionar tus cimientos una vez más. La presión académica. Compaginar trabajo y estudios, aunque gratificante, es un desafío constante. Los exámenes se acumulaban, los proyectos de clase requerían horas de investigación, y las fechas de entrega parecían conspirar para caer justo en la misma semana que tenía obligaciones en el almacén o reuniones con el equipo de Franco. Hubo ocasiones en las que Álvaro dudó de su capacidad para concluir la carrera. El cansancio lo acechaba, y los ingresos extras que ganaba con el proyecto digital no eran suficientes para independizarlo del almacén. Pero cada vez que se veía tentado a renunciar, recordaba su etapa más oscura y repetía: si pude salir de ese hoyo, puedo con esto. Reaparición de los miedos. A pesar del avance, ciertos temores no desaparecieron del todo. ¿Y si el proyecto emprendía vuelo pero luego fracasaba? ¿Y si se endeudaba otra vez? ¿Y si, en un acto de mala suerte, lo despedían del almacén y se quedaba sin la base económica? Estos pensamientos aparecían sobre todo en momentos de estrés, nublando la serenidad que había estado construyendo. Gracias a la terapia grupal que ocasionalmente seguía, aprendió a identificar esos pensamientos como naturales, pero no definitivos. Empezó a practicar técnicas de respiración y ejercicios de atención plena, mindfulness, para calmar su mente y enraizarse en el presente. Cuanto más consciente se volvía de su diálogo interno, menos poder tenían los miedos para paralizarlo. El nudo de las deudas. Tampoco podemos olvidar el monstruo de las deudas. Aunque había logrado refinanciar algunos pagos y liquidar por completo otros, aún quedaba un tramo importante por saldar. Álvaro dedicaba un tercio de su sueldo a cumplir con estas cuotas. Al ver que el avance era lento, a veces sentía frustración. Sin embargo, Sergio le recordaba que cada mes que pasaba era un mes en el que su balance mejoraba. Además, mantener esa disciplina con las finanzas lo convirtió en alguien más responsable y organizado. Aprendió que una de las grandes claves para no recaer en la ruina era vivir por debajo de sus posibilidades, no dejarse llevar por impulsos de consumo que no podía costear y ahorrar un pequeño porcentaje de cada ingreso, por mínimo que fuera. Consolidando redes de apoyo. El equipo de Franco avanzaba con el emprendimiento digital. Aún con altibajos, estaban consiguiendo pequeños inversores y más artesanos dispuestos a sumarse a la plataforma. Ver cómo su aporte de administración cobraba vida en el proyecto llenaba de orgullo a Álvaro. Esto, sumado a los lazos que seguía cultivando con quienes lo ayudaron en el refugio, le dio una nueva perspectiva sobre la importancia de rodearse de buena compañía. Comenzó a establecer vínculos también con algunos compañeros de la carrera online. Aunque todo fuera a través de foros o videollamadas, el hecho de compartir metas académicas y animarse unos a otros lo impulsaba a no aflojar. Conversar con personas que tenían historias de superación parecidas, algunos con hijos, otros con trabajos demandantes, le recordaba que el esfuerzo compartido se siente más ligero. El cuidado de la salud mental y física. Otro factor fundamental fue que, por sugerencia de Lucía, Álvaro se inscribió en un programa municipal de actividad física para jóvenes. Con un horario adaptado a sus posibilidades, se apuntó a clases de calistenia en un parque. No era deportista,
pero empezó a disfrutar de la vitalidad que daba el movimiento. Sentía su cuerpo más fuerte, su mente más despierta. Dormía mejor y descubría que, tras el ejercicio, su nivel de estrés disminuía notablemente. A veces, incluso surgían ideas frescas para sus proyectos de estudio o emprendimiento mientras corría o practicaba flexiones. Esta práctica le enseñó que cuerpo y mente están íntimamente conectados, y que no se puede descuidar uno sin afectar al otro. Pequeños reconocimientos. De cuando en cuando, la vida premiaba su dedicación con gestos simbólicos. En el almacén, su jefe le dio un bono por puntualidad y buen desempeño. Fue un monto modesto, pero sirvió para adelantar un par de cuotas de la deuda. Además, en la plataforma digital, empezaron a circular los primeros ingresos por comisiones de ventas de artesanías, y Franco repartió las ganancias de manera equitativa, reconociendo el trabajo de todos. Estos pequeños reconocimientos lo animaban a seguir. Ya no se trataba únicamente de no estar en la calle, sino de ir construyendo paso a paso una vida estable y próspera. Desde fuera, podía parecer lento, pero él sabía que cada metro avanzado era una conquista que le costaba sudor y lágrimas. La persistencia como pilar. En este punto de su historia, la palabra persistencia brillaba con fuerza. Álvaro comprendía que no bastaba con esforzarse un mes o dos, sino mantenerse firme durante años, tal vez toda la vida. La persistencia no era algo negativo, al contrario, significaba crecer un poco cada día, aprender de cada golpe y no soltar jamás la mano de la esperanza. Esa persistencia se reflejaba en su rutina diaria, en el modo en que manejaba cada paga, en la humildad con la que seguía construyendo sus bases académicas. Sabía que estaba sentado sobre cimientos más sólidos que nunca. Tal vez quedara un largo trecho hasta llegar a la cima, pero ya no tenía miedo a la ruta. Después de todo, la ruina le había enseñado la lección más grande: uno puede renacer con mayor fortaleza y sabiduría tras tocar fondo. Capítulo 7. El llamado del emprendimiento. Uno de los motores principales de Álvaro siempre había sido su anhelo de emprender, de crear algo propio que brindara oportunidades no solo para él, sino también para otros. Después de colaborar unos meses con el proyecto de la plataforma digital, empezó a plantearse si sería capaz de iniciar un emprendimiento paralelo, alineado con sus pasiones y conocimientos. La semilla de la idea. Un día, mientras conversaba con su familia por videollamada, su padre le comentó que estaba fabricando muebles artesanales en el taller de carpintería, pero que las ventas en el pueblo eran escasas. Álvaro pensó, ¿por qué no venderlos en la ciudad a través de Internet? O incluso aprovechar la plataforma con la que colaboro para ofrecerlos a un público más amplio. Esa idea se quedó rondando en su mente. Si lograba manejar la logística y la promoción de los muebles, su padre podría aumentar las ventas y mejorar los ingresos familiares. A su vez, Álvaro generaría una comisión que lo ayudaría a finiquitar sus deudas más rápido. Parecía un ganar-ganar. Planificación y estrategia. Sergio, el contador que lo había guiado con sus finanzas, le sugirió que antes de lanzarse definiera un plan de negocios pequeño pero sólido. Junto a él y con algunos consejos de Franco, Álvaro trazó una estrategia básica. Crear un catálogo fotográfico de los muebles artesanales. Abrir perfiles en redes sociales y en la plataforma de artesanías para promocionarlos. Definir un margen de ganancia que permitirá cubrir costos de envío y un pequeño beneficio para ambos. Buscar la manera de entregar los productos en la ciudad sin que el costo de transporte fuera prohibitivo. Aunque no tenía gran capital para invertir, contaba con la experiencia de su familia en la carpintería y con su creciente conocimiento sobre administración y marketing digital. Se dio cuenta de que, a veces, no es necesario un gran presupuesto, sino ingenio y dedicación. La fe en la familia. Se reconectó con su padre a un nivel más profundo. Empezaron a planificar la producción, qué modelos de muebles eran más atractivos, cuántas unidades podían fabricar al mes, cuáles materiales se podían reutilizar para abaratar costos. La distancia física no impedía que trabajaran juntos en la conceptualización del negocio. Su madre, emocionada, ofreció ayudar con el acabado y la decoración de las piezas. Sus hermanos también querían participar, pintando o lijando. Eso hizo que Álvaro recordara la calidez del hogar y lo importante que era para él ofrecer mejores condiciones a su familia. El debut de la marca. Decidieron darle un nombre sencillo al taller, algo que evocara la montaña y el pueblo de donde provenían. Lo llamaron Montes Claros.
Prepararon un logo básico con la ayuda de un contacto que Álvaro hizo en la carrera. La marca nacía con la aspiración de reflejar la dedicación familiar, la artesanía genuina y la tradición que pasaba de padres a hijos. Álvaro inició la cuenta de Instagram y la página de Facebook de Montes Claros. Subió fotos tomadas con su teléfono y ajustadas con un editor gratuito. Se mostraban sillas rústicas, mesas de comedor, repisas talladas a mano. Poco a poco, amigos y conocidos empezaron a compartir la página. Un par de clientes potenciales preguntaron por precios y opciones de envío. Aunque las ventas iniciales eran escasas, representaban un comienzo. El reto logístico. El mayor desafío era llevar los muebles desde el pueblo hasta la ciudad, y posteriormente, a su destino final. Para piezas pequeñas, el transporte no era un problema, pero las mesas de madera maciza sí generaban costos considerables. Tras tantear varios servicios de mensajería y fletes, encontraron uno que ofrecía tarifas moderadas si se organizaban envíos por lotes cada cierto tiempo. Eso significaba que no podrían hacer entregas inmediatas, sino coordinar fechas de salida y llegada. En un mercado donde mucha gente desea inmediatez, era un punto débil. Sin embargo, Álvaro decidió enfocarse en la calidad y la historia del producto para persuadir a los compradores de que valía la pena esperar. Las primeras ganancias. Al cabo de un mes de haber lanzado Montes Claros, lograron concretar algunas ventas modestas, 2 sillas personalizadas para un apartamento en la ciudad y una mesa de centro para una familia que conocía a un amigo de Álvaro. Recibir esas fotos de los muebles instalados en las casas de los clientes le dio una alegría indescriptible a la familia. Era la confirmación de que su trabajo podía llegar lejos. Una parte de las ganancias fue directo a cubrir costos logísticos, otra fue para la familia, y Álvaro se quedó con un margen que destinó al pago de la deuda. No era mucho, pero el solo hecho de participar en un emprendimiento propio incrementaba su motivación para seguir formándose y crecer. La chispa del emprendimiento. Esa chispa de emprendimiento lo animó a soñar en grande. ¿Qué pasaría si, con el tiempo, creaban una tienda online robusta? Si participaban en ferias artesanales o colaboraban con la plataforma de Franco. Sí, incluso, podían llegar a exportar. Sus fantasías se nutrían de la pasión que tenía desde niño por hacer algo memorable. Sin embargo, también sabía que no debía precipitarse. Aprendió la lección de no endeudarse sin un plan. Aún estaba en modo de consolidar sus cimientos, de afianzar sus ingresos y su estabilidad. Paso a paso, sin olvidar la disciplina. La influencia positiva en su entorno. Algo hermoso empezó a ocurrir, las personas cercanas a Álvaro notaban su transformación. Algunos vecinos del pueblo, que inicialmente lo veían como un fracasado por haber vuelto con las manos vacías, o ni siquiera haber vuelto, empezaron a admirar el coraje con el que se estaba levantando. Incluso, algunos amigos del refugio se inspiraban en su ejemplo para buscar sus propios caminos. Mónica, la madre soltera, se interesó en aprender marketing digital, y Carlos, el exmilitar, empezó a explorar la posibilidad de vender productos de seguridad online. De pronto, la historia de Álvaro ya no era solo la de un joven que escapó de la ruina, sino la de un hombre que, con persistencia y convicción, estaba escalando hacia una vida llena de propósito y posibilidades. Capítulo 8. Desafíos de la expansión y el fortalecimiento interior. Para muchos emprendedores, el momento en que la iniciativa comienza a florecer se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, crece la ilusión, por otro, aparecen nuevos y más complejos desafíos. Así le sucedió a Álvaro cuando Montes Claros empezó a ganar cierta tracción y a sumar, aunque de forma modesta, más pedidos. La presión del crecimiento. De pronto, Álvaro se encontró con la necesidad de administrar su tiempo de forma aún más estricta. Debía mantener su empleo en el almacén, base de sus ingresos fijos. Continuar sus estudios en la carrera técnica de Administración de Negocios. Atender el crecimiento de Montes Claros, con más consultas de clientes y la logística de envíos. A esto se le sumaban compromisos personales, el voluntariado ocasional en la fundación y la gestión de su salud mental y física. Aunque gozaba de la emoción de ver su emprendimiento despertar, sentía el peso de la responsabilidad crecer. Algunas noches apenas dormía 4 o 5 horas, otras, tenía que sacrificar el día libre que se había prometido. Debía hallar un nuevo equilibrio sin boicotear su salud ni su futuro académico. Aprender a delegar. Para sortear esta carga, su mentor financiero, Sergio, lo animó a delegar.
No podía, ni debía, hacerlo todo solo. Sus padres y hermanos podían asumir ciertas tareas de producción y control de calidad de los muebles. Asimismo, Franco le sugirió que reclutara a algún compañero de la universidad para manejar parte de la presencia en redes sociales de Montes Claros. Álvaro, inicialmente, era reacio a ceder el control, temía que algo saliera mal. Sin embargo, comprendió que una de las claves del éxito radica en confiar en los demás y crear equipos sólidos. Al poco tiempo, un amigo de la carrera aceptó gestionar la cuenta de Instagram a cambio de un pequeño porcentaje por cada venta confirmada. Ese movimiento alivió la carga de Álvaro y permitió que más personas conocieran la marca. Crisis de confianza familiar. Aunque la familia de Álvaro estaba encantada con las nuevas oportunidades, surgieron tensiones internas. Su padre, acostumbrado a trabajar de manera artesanal y a la antigua, no entendía del todo los ritmos de producción que exigían los compradores de la ciudad. A veces no podía cumplir con los plazos de entrega porque quería dedicar más tiempo a los detalles de acabado. Además, uno de los hermanos de Álvaro, de nombre Marcos, deseaba introducir diseños más modernos y minimalistas, pero al padre no le gustaba salirse de su estilo tradicional. Estas diferencias generaron discusiones en el taller y, en algunos casos, retrasaron los pedidos. Álvaro se vio obligado a mediar desde la distancia, tratando de mantener la armonía y buscar un punto intermedio. Esta crisis de confianza dentro de la familia le enseñó a Álvaro una valiosa lección sobre negociación y comunicación. Se dio cuenta de que, para evitar que los roces personales destruyeran el negocio, debía establecer reglas claras sobre la planificación, la calidad y los tiempos de entrega. El freno de la deuda y la tentación de endeudarse de nuevo. Mientras Montes Claros despegaba, surgió la tentación de pedir un préstamo para aumentar la producción y mejorar la maquinaria en el taller. El padre de Álvaro, entusiasmado, le envió mensajes diciendo que una nueva máquina de corte o un horno de secado de madera agilizarían mucho el proceso, permitiéndoles atender más pedidos en menos tiempo. Esta vez, Álvaro respiró hondo y recordó su experiencia pasada. Sabía que endeudarse, sin un plan muy sólido, podría volver a hundirlo. Antes de lanzarse, consultó con Sergio y revisó con detalle el flujo de caja proyectado. Llegaron a la conclusión de que aún no era el momento. La demanda no era tan alta como para garantizar el pago de la nueva deuda en plazos razonables. Y, además, Álvaro apenas estaba saliendo de su deuda personal. Asumir otra sería muy arriesgado. Aunque en el taller no recibieron la noticia con gusto, comprendieron que la prudencia financiera era un pilar para que Montes Claros no se convirtiera en otro sueño roto. Decidieron, por el momento, continuar con los recursos disponibles, perfeccionar el marketing y, si el crecimiento se consolidaba, reevaluarían la inversión en unos meses. La carga emocional del liderazgo. Álvaro empezaba a sentir el peso de ser un líder, incluso a distancia. Su familia, sus colaboradores, los clientes, todos depositaban expectativas en él. A veces, el más mínimo problema, un retraso en la entrega, un cliente insatisfecho, disparaba su ansiedad. Rememoraba la época en la que todo se desmoronaba y temía que algo parecido volviera a suceder. En las sesiones de terapia grupal, abordó esta carga emocional. Aprendió a separar los contratiempos cotidianos de los verdaderos fracasos. Un cliente insatisfecho no era sinónimo de ruina, era una oportunidad de mejorar el servicio al cliente. Un retraso en la producción no era el apocalipsis, podía solucionarse con una comunicación transparente y una disculpa sincera. Comprender esto le permitió tomar los problemas con calma y actuar con mayor serenidad. El apoyo incondicional de Lucía. En medio de las presiones, la presencia de Lucía seguía siendo un bálsamo. Aunque no se veían con la misma frecuencia que antes, se mantenían en contacto. La empatía de Lucía y su vocación de servicio recordaban a Álvaro por qué era importante ayudar a otros que también estaban pasando por situaciones duras. Ella lo alentaba a seguir colaborando con la fundación cuando pudiera, recordándole lo mucho que su historia de superación podía inspirar. Lucía, a su vez, veía en Álvaro un ejemplo de transformación real, de la calle a la consolidación de un negocio familiar. Esa reciprocidad de apoyo y admiración los unía a nivel humano. Al final, se habían convertido en piezas clave en la evolución mutua, ella como guía y él como testimonio vivo de que nada es imposible si uno se aferra a la esperanza y a la acción. Capítulo 9. La conquista de metas académicas y la evolución personal. Mientras tanto, la carrera de administración de negocios seguía su curso.
Álvaro se acercaba a los exámenes finales de varias asignaturas fundamentales, y sentía el nerviosismo que caracteriza a cualquiera que combina trabajo y estudios. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder. El último sprint académico. Casi 2 años después de tocar fondo y empezar a estudiar en modalidad flexible, Álvaro se encontraba cerca de culminar el programa técnico. Sus logros académicos, aunque no estridentes, eran decentes. Hizo un gran esfuerzo por mantener un promedio satisfactorio. Con cada semestre superado, recordaba la vez que la universidad le cerró las puertas por impago y se sentía inmensamente agradecido de haber recuperado esa oportunidad. Su rutina se había vuelto frenética. Madrugada, repasos de apuntes, corrección de proyectos. Mañana-tarde, trabajo en el almacén, seguido de la gestión del microemprendimiento online. Noches, clases virtuales y colaboraciones con el equipo de Franco. Fines de semana, coordinación con la familia en el pueblo y ocasionalmente, voluntariado o encuentros con Sergio para revisar números. El temor al sabotaje interno. Con el final de la formación académica a la vista, Álvaro experimentó cierto miedo al éxito. ¿Podía, después de todo, salir realmente de la sombra de la ruina y estabilizarse? Un rincón de su mente le susurraba que tal vez no merecía ese logro, que en cualquier momento cometería un error que lo haría caer de nuevo. Reconoció esos pensamientos como viejas creencias limitantes. La terapia le había enseñado a no darles fuerza. Aún así, batalló con ellos en silencio. El proyecto final de la carrera. Para graduarse, necesitaba presentar un proyecto final en el que aplicara los conocimientos aprendidos. En lugar de elegir un caso ficticio, decidió desarrollar un plan de expansión para Montes Claros. No solo era una forma de unir su vida personal y académica, sino que también le permitiría mejorar la estrategia de negocio de su familia. Elaboró un documento detallado que incluía análisis de mercado, estrategias de marketing digital, planes de operación y proyecciones financieras a 3 años. Cada capítulo del proyecto final le recordaba sus andanzas en el refugio, sus tropiezos y sus victorias. La nostalgia lo embargaba al ver la distancia que había recorrido. Ese proyecto no era solo un trabajo para aprobar, simbolizaba la resiliencia, el poder de la familia y la fe en uno mismo. Entrega y presentación. Llegó el día de defender su proyecto ante un comité de profesores y compañeros. Lo hizo en línea, mediante videoconferencia. Vestía con la mejor camisa que tenía y se aseguró de contar con buena conexión a Internet. Estaba nervioso, pero se sentía preparado, llevaba meses estudiando cada detalle. El comité escuchó atentamente su exposición. Le hicieron preguntas sobre logística, competencia, costos, riesgo de endeudamiento, y Álvaro supo responder con claridad. No era perfecto, pero demostraba dominio de lo que había vivido en carne propia. Al terminar, uno de los profesores lo felicitó por la originalidad y viabilidad de la propuesta. Aquello fue un momento que quedó grabado en su corazón. Días después, llegó la confirmación de que había aprobado con calificaciones destacables. Se graduaba de su programa técnico. En su cuartito de la pensión, celebró en solitario, pero con una sonrisa que brillaba como el sol. Envió fotos del certificado a su familia. Ellos, eufóricos, le prepararon una pequeña fiesta a la que lamentablemente no pudo asistir de inmediato, pues debía seguir trabajando. Sin embargo, prometió que pronto iría a visitarlos y festejar juntos. El encuentro con el pasado. Por coincidencia, en medio de la alegría, se topó una tarde con un viejo conocido, el prestamista informal que le había llevado a un infierno de deudas. Fue un encuentro fugaz en una calle céntrica de la ciudad. El sujeto apenas lo reconoció, pero Álvaro sintió un escalofrío al recordar la angustia y el terror que vivió. Sin embargo, en vez de huir o confrontarlo, simplemente lo miró con compasión. Entendió que esa persona se dedicaba a un negocio que a él mismo casi lo destruye. Pero ahora, Álvaro estaba en otra etapa de su vida. Ese encuentro fortuito le reafirmó la importancia de no volver jamás a ese camino. La importancia del cierre de ciclos. Con la culminación de la carrera y la superación, casi total, de sus deudas personales, Álvaro sintió que cerraba un ciclo crucial. Ya no era el joven ingenuo que llegó a la ciudad con ilusiones, ni el ser desvalido que dormía en la calle. Se había convertido en un hombre más sabio y fuerte, dispuesto a aprender de sus caídas para construir un futuro sólido.
Seguía sin considerarse rico ni de exitoso en el sentido superficial de la palabra, aún vivía en una pensión, trabajaba en un almacén y llevaba un emprendimiento modesto. Pero a nivel interno, se sentía inmensamente rico en aprendizajes, vivencias y esperanza. Entendía que su potencial continuaba expandiéndose, y que la ruina que una vez conoció era ya solo un recuerdo lejano que lo impulsaba a ser mejor cada día. Capítulo 10. El regreso triunfal al hogar y la consolidación. La vida a veces te pide volver a tus raíces para darte cuenta de cuánto has cambiado por dentro. Así le pasó a Álvaro cuando, luego de varios años, decidió regresar a su pueblo natal con la frente en alto. Preparativos para el reencuentro. Con un puñado de ahorros, reservó un pasaje de autobús para viajar al pueblo y visitar a la familia. Aunque ya había tenido contacto constante con ellos por teléfono o mensajes, no los veía en persona desde aquella ocasión en que se marchó, sintiéndose derrotado. Ahora regresaba con un título, con un emprendimiento en marcha y con la serenidad de saber que avanzaba. Llevaba varios obsequios sencillos, ropa para sus hermanos, un pequeño aporte económico para sus padres y hasta algunos recuerdos artesanales que encontró en la ciudad. Pero el regalo más grande era, sin duda, la noticia de su transformación. Sentía un cosquilleo en el estómago, una mezcla de ilusión y nervios. El recibimiento en casa. Cuando el autobús llegó a la estación, vio a su padre esperándolo con la mirada brillante de emoción. Sin palabras, se fundieron en un abrazo. Su madre y sus hermanos aguardaban impacientes en casa, donde habían preparado una comida especial. Álvaro caminó por las mismas calles polvorientas de su infancia, ahora con otros ojos. Recordaba cómo, de niño, solía soñar con un futuro lleno de éxitos, sin imaginar los tropiezos que la vida le depararía. Al cruzar el umbral del hogar, lo recibieron con aplausos y vivas. Lo abrazaron una y otra vez. Su madre lloró al verlo, recordando los momentos en que temían por él, sin saber si estaba seguro o si comería ese día. Y ahora, lo tenía frente a ella, sano, con planes y con la determinación de no rendirse jamás. La puesta en marcha del taller. Las semanas que siguieron en el pueblo fueron de reencuentro y también de planeación. Álvaro quería verificar en persona el funcionamiento del taller Montes Claros. Verificó las condiciones de las máquinas, la forma de trabajo y el espacio de almacenamiento. Estuvo codo a codo con su padre y Marcos, su hermano, viendo nuevos diseños y la factibilidad de producirlos en masa. Notó con agrado que su familia había implementado ciertas mejoras, ya tenían un pequeño catálogo impreso, guardaban registros de ventas y habían acondicionado un lugar para exhibir algunos muebles. Aún así, quedaba mucho por hacer en términos de productividad y marketing local. Álvaro les explicó su proyecto de expansión paso a paso, escuchando sus inquietudes y sugerencias. El reconocimiento en la comunidad. La noticia de su llegada corrió como el viento por el pueblo. Algunos vecinos se acercaron a saludarlo, recordando al joven que una vez se fue con muchas expectativas y del que se rumoreaba que había fracasado. Al verlo tan cambiado, con una actitud segura pero humilde, muchos se sorprendieron. Quienes antes lo juzgaron por buscar fortuna en la gran ciudad y fracasar ahora se daban cuenta de que la historia era más compleja y que Álvaro no había renunciado a luchar. Algunos incluso empezaron a hacerle preguntas sobre cómo mejorar sus propios negocios o cómo manejar sus finanzas familiares. Así, sin proponérselo, Álvaro se convertía en un referente. Experimentó un gran orgullo, pero también un compromiso de no defraudar a quienes ahora lo miraban con admiración. El corazón del hogar. En medio de todo, la relación con sus padres pasó por un conmovedor redescubrimiento. Su padre, antaño un hombre de pocas palabras, no dejó de expresarle en su forma sencilla lo orgulloso que estaba. Al mismo tiempo, la madre de Álvaro no paraba de cocinarle sus platillos favoritos, como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido. Él, por su parte, se sintió renovado en su identidad y recordó lo que realmente importaba, el amor y la unidad familiar. Ese reencuentro, lejos de ser un punto final, representó un nuevo inicio. Álvaro quería que la familia supiera que su éxito personal no tendría sentido sin ellos. Prometió seguir impulsando el taller para que la carpintería se convirtiera en un negocio sostenible que diera trabajo digno a todos. Quería que la prosperidad alcanzara a sus padres, hermanos y, con el tiempo, a más personas de la región. La despedida momentánea. Después de varias semanas en el pueblo, se vio obligado a regresar a la ciudad, pues aún mantenía compromisos con el almacén y el proyecto digital de Franco.
No quiso renunciar todavía a su empleo, porque era su principal fuente de ingresos fijos, y prefería ver cómo evolucionaba Montes Claros en los siguientes meses antes de dar un paso más grande. Se despidió de su familia con un nudo en la garganta, sabiendo que el camino a seguir sería intenso, pero convencido de que estaba en la dirección correcta. Les dejó un calendario de entregas, una pequeña inversión personal para mejorar la sección de lijado y una agenda de contactos que podrían interesarse en los muebles. Su corazón regresaba a la ciudad más firme que nunca, con la certeza de que había logrado una reconciliación profunda consigo mismo y con su pasado. Capítulo 11. La madurez de un soñador y el camino hacia el futuro. El viaje de Álvaro, lleno de altibajos, nos muestra la esencia de la superación. No se trata de alcanzar la perfección, sino de aprender en cada etapa, de renacer tras cada golpe y de seguir avanzando con el corazón lleno de fe. La consolidación del proyecto digital. El equipo de Franco siguió creciendo, sumando nuevos talentos. La plataforma en la que Álvaro colaboraba, inicialmente enfocada en artesanías, empezó a diversificarse hacia productos rurales, gastronomía típica y experiencias turísticas. Álvaro, con su formación en administración, pasó a encargarse de coordinar un pequeño grupo de ejecutivos de ventas. Sus ingresos por comisiones en la plataforma se volvieron más estables, al punto de que consideró renunciar al empleo en el almacén. Sin embargo, decidió aguardar un poco más. Quería tener la certeza de que la plataforma y Montes Claros le generarían un colchón suficiente para no volver a caer en la desesperación financiera. Las grandes oportunidades exigen preparación. Un evento fortuito cambió las perspectivas del equipo de Franco. Una empresa de tecnología se interesó en invertir en la plataforma, lo cual inyectaría capital para expandir el negocio y mejorar la infraestructura web. A Álvaro le ofrecieron un cargo de mayor responsabilidad en caso de que la negociación se concretara. Eso implicaría un salto de fe, dejar el almacén, dedicar más horas a la plataforma y posiblemente mudarse a una oficina en otra zona de la ciudad. La noticia lo llenó de ilusión, pero también de dudas. ¿Sería el momento justo para dar ese paso? ¿Qué pasaría si, por alguna razón, la inversión no se materializaba? Recordó la promesa que se hizo de no volver a endeudarse o a lanzarse sin una base firme. Sin embargo, comprendía que las grandes oportunidades no siempre están disponibles para siempre, y que a veces uno debe arriesgar para progresar. Un reencuentro con Lucía. En medio de estas decisiones, Lucía volvió a aparecer en la vida de Álvaro, ya no solo como voluntaria de la fundación, sino como amiga cercana. Se encontraron en un café tranquilo para ponerse al día. Ella notó una actitud más firme en Álvaro, un brillo en sus ojos que delataba la pasión con la que ahora vivía. Le confesó sus temores sobre el cambio de trabajo y la incertidumbre. Lucía, con esa serenidad tan característica, lo invitó a reflexionar. Has llegado lejos porque aprendiste a combinar la prudencia con la determinación. Ahora la vida te pide otro paso. Lo único que te sugiero es que no dejes tus valores de lado y que mantengas esa humildad que te hace grande. Sus palabras resonaron en el alma de Álvaro. Recordó el día que la conoció bajo la lluvia, cuando se sentía un despojo humano. Era impresionante ver cómo aquel encuentro casual terminó siendo un pilar de su evolución personal. Se despidieron con un abrazo que encarnaba la fuerza de un cariño forjado en la adversidad y la esperanza. La decisión de dar el salto. Finalmente, la inversión en la plataforma se concretó. Franco lo llamó entusiasmado para contarle que habían firmado un acuerdo preliminar y que necesitaban la respuesta de Álvaro. Aceptaba el cargo de coordinador administrativo y de nuevos negocios, con la perspectiva de un mejor salario y bonos de desempeño. Tras discutirlo con su familia y evaluar sus finanzas personales, Álvaro respiró hondo y renunció formalmente al almacén. Su jefe, aunque apenado de perder a un buen empleado, entendió la situación y le deseó lo mejor. Fue un momento lleno de emoción, dejar ese trabajo que, si bien era modesto, le salvó de la calle y le permitió reconstruir su vida. Se despidió del lugar con gratitud, pues nunca olvidaría la importancia de ese sueldo estable cuando no tenía nada. La transición profesional. Dedicó las semanas siguientes a ajustarse a su nueva responsabilidad. Empezó a trabajar en las oficinas de la plataforma, rodeado de un equipo joven, con ideas frescas y una energía contagiosa. Su labor principal, buscar alianzas con otros productores y artesanos, a fin de ampliar el catálogo de la plataforma y hacerla más competitiva. Todo lo aprendido en su carrera y en su experiencia con Montes Claros le venía como anillo al dedo. No fue fácil adaptarse al ritmo vertiginoso de reuniones,
presentaciones y negociaciones. Pero una y otra vez, se repetía que era un privilegio poder dedicarse a algo que le apasionaba y que, además, contribuía a mejorar las condiciones de pequeños emprendedores del país. Cada vez que dudaba, echaba mano de su espíritu de aprendiz y buscaba formarse más en finanzas, negociación y liderazgo. El impacto en Montes Claros. Mientras tanto, Montes Claros seguía funcionando. Álvaro no abandonaba a su familia, mantenía reuniones virtuales para revisar ventas, diseñar nuevas promociones e incluir algunos muebles en la propia plataforma digital donde trabajaba. Esto generó cierto conflicto de intereses, así que estableció con Franco reglas claras para que todo fuera transparente. Los resultados no se hicieron esperar, algunos compradores que llegaban a la plataforma digital se interesaban en los muebles rústicos y artesanales de la familia de Álvaro. Los pedidos crecieron de forma paulatina, obligando al taller a aumentar su producción. Por fortuna, el padre de Álvaro y sus hermanos habían aprendido a organizarse mejor, y aunque no podían cubrir grandes volúmenes, mantenían la calidad. Cada nueva venta era un peldaño más en la escalera de la prosperidad familiar. Un hombre transformado. Álvaro notó que algo cambió en él, ya no tenía miedo de presentarse como alguien que una vez vivió en la calle y casi se ahogó en deudas. Comprendió que esa historia era parte esencial de su crecimiento. En las charlas de trabajo, cuando surgía el tema de superar adversidades, él compartía, sin pudor, cómo había enfrentado sus peores días. Lejos de juzgarlo, muchos compañeros lo admiraban y se sentían motivados por su relato. Se convirtió, sin quererlo, en una especie de mentor para los recién llegados a la plataforma, ofreciéndoles consejos sobre disciplina y perseverancia. Ser un referente le impulsaba a no bajar los brazos, a seguir aprendiendo y a recordar los valores que Lucía, Sergio y su familia le inculcaron en el camino. Capítulo 12. Legado y trascendencia, el epílogo inspiracional. Así termina, o más bien, continúa, la historia de Álvaro. De la ruina al éxito, de la calle a un futuro cada vez más luminoso, de la desesperanza a la ilusión. Una historia que, en el fondo, no solo le pertenece a él, sino a todos quienes han entendido que la caída no es el final del viaje, sino la escuela donde se forjan los corazones valientes. Balance de una transformación. Si miramos hacia atrás, vemos a aquel joven que llegó a la gran ciudad con la mochila llena de sueños. Lo vimos caer, endeudarse, perder el trabajo, renunciar a la universidad, vagar por las calles con frío y hambre. Luego, presenciamos su renacer, ayudado por la mano amiga de Lucía, el refugio, la terapia grupal y las lecciones de Sergio. Descubrimos sus primeros pasos de disciplina, su empleo en el almacén, el reencuentro con la familia, la creación de Montes Claros y la madurez que lo llevó a un cargo de responsabilidad en la plataforma digital. A lo largo de ese camino, aprendimos que el éxito no se mide solo en cifras bancarias o en posesiones materiales, sino también en la capacidad de servir a otros, de ejercer liderazgo con humildad y de construir un legado que mejore la vida de quienes te rodean. El verdadero éxito lleva impreso la huella del servicio y la solidaridad. Los principios que guiaron el cambio. Si tuviéramos que resumir los principios que impulsaron la transformación de Álvaro, estos serían: honestidad, reconocer la situación real, por dura que sea, y pedir ayuda cuando se necesite. Responsabilidad financiera, evitar el sobreendeudamiento, planificar cada gasto, ahorrar y priorizar. Disciplina diaria, levantarse temprano, cumplir horarios, forjar rutinas sanas de estudio y trabajo. Formación continua, estudiar, leer, rodearse de mentores y no dejar de aprender nuevas habilidades. Redes de apoyo, reconocer que no se puede solo, la familia, amigos, organizaciones y mentores son clave. Servicio a los demás, hallar la grandeza en ayudar, inspirar y dar oportunidades a quienes también luchan. Espíritu emprendedor, buscar soluciones creativas y proyectos que unan la pasión personal con las necesidades del mercado. Autoestima y humildad, creer en uno mismo, sin caer en la arrogancia. Aprender de cada error y mantenerse dispuesto a cambiar. El mensaje a quienes se sienten en ruina. Si en este momento, querido oyente, te sientes hundido en deudas, tal vez sin un techo seguro o con una ansiedad que te paraliza, recuerda la historia de Álvaro. Él también se sintió atrapado, sin salida ni esperanza, pero todo cambió cuando decidió aferrarse a la mano que le ofrecía ayuda y trabajar en sí mismo, día tras día. Es posible que tu proceso sea diferente y tome un camino distinto, pero la fórmula esencial es la misma. Acepta tu realidad presente,
sin negarla ni victimizarte. Pide ayuda. Existe gente dispuesta a tenderte la mano, desde organizaciones hasta seres queridos. Redefine tus metas y enfócate en pequeños pasos. Sé disciplinado y paciente. La verdadera transformación no pasa de la noche a la mañana. Rodéate de influencias positivas, deshazte de los hábitos y entornos que alimentan la desesperanza. Cree en tu capacidad de aprender, de soltar lo que no sirve y de renacer con fuerza renovada. Proyección hacia el futuro. Álvaro aún es joven. Su historia no ha acabado, solo es un capítulo más en una larga vida por delante. Tal vez en unos años sea un referente mayor en el mundo empresarial, o tal vez decida dedicarse al activismo social. Puede que Montes Claros llegue a exportar a varios países, o que la plataforma digital donde trabaja se convierta en un unicornio tecnológico. Pero, pase lo que pase, su esencia ya cambió para siempre. Lo que más anhela es seguir avanzando sin olvidar de dónde vino ni cómo superó sus peores pesadillas. Su mirada está puesta en el crecimiento colectivo, deseando que su familia, y por extensión, muchas otras personas de escasos recursos logren salir del círculo de la pobreza. Quiere convertirse en un ejemplo vivo de que la ruina no es más que un estado transitorio, y que el éxito comienza en la mente y el corazón de quien se atreve a soñar y trabajar por esos sueños. El legado de una historia que te cambiará la vida. Ahora que has escuchado esta historia en la voz de Tu Guía en YouTube, te invito a reflexionar. ¿Qué aprendizajes puedes aplicar en tu propia vida? ¿Te atreverías a dar un paso para buscar ayuda, formación o un cambio de mentalidad? ¿Podrías ser tú la mano que ayude a alguien más que se encuentra en la ruina? ¿Qué sueños has archivado bajo capas de miedo y qué tal vez debas rescatar? Si hay algo que la historia de Álvaro nos enseña, es que nadie está condenado a permanecer en la miseria económica o emocional. Existe un poder latente en cada uno de nosotros, un poder que se activa con la suma de la humildad, la disciplina, la perseverancia y la fe en que un mañana mejor es posible. El camino puede ser largo, con caídas y tropiezos, pero las recompensas de levantarse son indescriptibles. Te animo a suscribirte a este canal, Tu Guía, para más historias y reflexiones que nutran tu mente y tu espíritu. Comparte este vídeo con alguien a quien creas que puede inspirar. Y recuerda, de la ruina al éxito no hay más que un paso de valentía cuando decides no rendirte jamás. Gracias por acompañarme en este extenso viaje. Sigue adelante, porque tu historia también puede cambiar el mundo.